Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ya estoy listo para hablar del tema de esta tarde que lo he titulado La familia de Jesús. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, adelante entonces. Pues el día de hoy, como comenté, vamos a hablar acerca de la familia terrenal de Jesús. Hay pocas menciones de la familia de Jesús en la Biblia, pero son las suficientes como para que tengamos un conocimiento del papel que ellos jugaron en la vida y el ministerio de Jesucristo. La familia terrenal de Jesús, pues sabemos que su madre terrenal es María, que concebió por el Espíritu Santo, José su padre en esta tierra, eh, y sus hermanos mencionados en la Biblia. Así es que hoy vamos a dar un pequeño recorrido a través de los evangelios. Y pues de las pocas menciones que hay, vamos a tratar de tener un contexto, un conocimiento decía yo, del papel que jugó la familia de Jesús. El hecho de que haya poca información de la familia de Jesús, pues también ha dado a especulaciones, incluso doctrinales, de el nivel de parentesco, cercanía, si eran hermanos o primos de Jesús, etcétera. Sin embargo, aunque hay poca información en los evangelios de la familia de Jesús, pues hay la suficiente para que tengamos un conocimiento sólido de cuál fue su papel en torno a la vida de Jesús. Las escrituras, sobre todo, principalmente los evangelios, aunque también vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento, pues en algunos pasajes nos detallan, por ejemplo, nos hablan de la genealogía de José, del abuelo paterno en este sentido de Jesús. Y Mateo 1:16, por ejemplo, nos describe la genealogía, dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que por parte de la genealogía de José, aunque sabemos que él no es su padre, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, digamos que en el contexto del momento, de la época, del lugar donde vivían, pues Jesús tenía esa identidad familiar, con José como su padre, y con los israelitas, pues es muy importante la genealogía. Así es que Mateo 1:16 nos describe la genealogía de José y lo menciona como el marido de María, de la cual nació Jesús. O sea que en esta breve cita podemos darnos cuenta de quiénes fueron sus padres terrenales de Jesús. Y también en un texto similar, aunque tiene cierta variación en algunos de los nombres de la genealogía, lo encontramos en Lucas 33, del 22 al 24. Nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía 30 años y, según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí, que fue hijo de Matat, y quien a su vez fue hijo de Melqui. Entonces, digamos que la identidad que tuvo Jesús en su momento, pues estaba bien identificada por quienes le conocían su casa, conocían a sus padres y conocían de quién descendían los padres de Jesús. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, en ese momento, pues comenzó a revelarse como profeta de Dios, con grandes señales y prodigios. Entonces a las personas que lo conocían o que lo conocieron de niño, que de joven, que conocían a sus familiares,
pues les costó mucho trabajo creer en Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya lo tenían como identificado, ya lo tenían bajo un contexto, en un entorno que ellos lo conocían, y cuando ven que Jesús empieza a su ministerio como profeta y a dar señales y prodigios, pues les costó mucho trabajo aceptarlos, porque pues decían, ¿cómo es posible que este joven que lo hemos conocido toda la vida ahora esté diciendo que viene de parte de Dios? Entonces, ahí faltó fe. ¿Por qué? Pues porque ya lo habían, por decirlo así, etiquetado en un contexto familiar y un contexto del lugar. Entonces, les costó trabajo creer en Jesús. Pero todo esto lo comento porque tiene que ver con la familia con la que identificaban a Jesús. Y ya en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y versículo 3, nos da un ejemplo de cómo las personas que conocieron a Jesús desde niño, que conocían a su familia, pues estaban muy extrañados ahora de ver a este profeta, hijo de Dios, haciendo su ministerio. Y Marcos 6:3 dice, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María? Entonces empiezan a describir algunos datos de Jesús. Dice, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo, dice la Escritura. Entonces, este breve párrafo es muy útil porque nos da luz acerca de la familia de Jesús. Nos dice que es el carpintero, identificando a Jesús con un oficio que él aprendió, es hijo de María y hermano de, y se mencionan a sus hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón, 4 hermanos, y también el texto deja ver que Jesús tuvo hermanas. Y por eso a la gente le resultaba difícil entender que a un joven Jesús que habían conocido en esa familia, en ese entorno, pues ahora se llamara profeta, ¿verdad? No era como, pues la trayectoria que ellos esperarían para un profeta, pero les fue revelado eso. Este pasaje que acabo de leer en Marcos 6:3 tiene un pasaje muy similar en Mateo 13:55, donde pues los habitantes de ese lugar dicen, en este evangelio dice, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Entonces lo identifican como el hijo del carpintero de José, que tenía ese oficio. Y en el texto anterior que leí, lo identificaban a Jesús como el carpintero. Entonces nos da mucha idea del oficio de su padre, de José, y que Jesús también aprendió la carpintería. Y igualmente lo mismo, su madre es María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas están con nosotros. Y dice aquí esta versión, y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Entonces, esa familia terrenal que tuvo Jesús, pues fue como pues un escudo, una protección para él, una cobertura, en tanto fue niño y llegaba el tiempo en que tenía que cumplir el propósito de Dios. Y pues Jesús tuvo esa cobertura de unos padres, de una familia, de unos hermanos, de un hogar, de un oficio, pero ahora que venía el tiempo de cumplir su misión para la que fue enviado por el Padre, pues les era muy difícil entenderlos a los demás, y por eso Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Es en un principio esa familia terrenal de Jesús, pues en ese sentido como que lo rechazó, porque tampoco lo podían entender. Y pues identificaban muy bien a Jesús, identificaban quiénes eran sus padres, sus hermanos, su oficio, dónde vivía, y ahora lo veían ya con un poder de una unción de Dios,
por lo que les costaba trabajo aceptarlos, porque no tenían a Jesús en ese concepto. Y pues cuando las personas nos conocen en algún momento de nuestra vida, de alguna manera, por lo regular, pues nos recuerdan así y cuando cambiamos o progresamos, también a veces les puede ser difícil entender que ya no somos los que fuimos en algún tiempo y ahora nuestra vida tomó otra ruta, otro trayecto y nos limitan a que seamos como ellos nos recuerdan, pero eso fue algo similar a lo que le pasó a Jesús. Ellos querían limitar a Jesús a que actuara como ellos estaban acostumbrados a conocerlo, pero ya no era posible eso porque ahora se estaba revelando el Hijo de Dios y estaba trayendo el reino de los cielos a esta tierra. Entonces es común ver que las personas nos etiqueten en nuestro entorno familiar, nuestra cultura, nuestra posición social, y que cuando nos vuelvan a ver o vean que hay algún cambio en nosotros, pues les cueste trabajo aceptarnos, ¿verdad? Y a veces Dios, pues, precisamente nos mueve de nuestro entorno donde ya nos acostumbramos o donde somos conocidos de cierta manera. Dios nos mueve para un propósito mejor en nuestra vida y pues ese tipo de cambios dirigidos por Dios son necesarios para sacarnos de nuestro contexto y darnos el nombre y la misión que Dios quiere para nosotros. Y seguramente por eso Dios cuando llamó a Abraham, pues le pidió que dejara su casa y su parentela para que se descontextualizara de todo lo que era Abraham y todas sus posesiones y capacidades y ahora fuera el hombre que Dios quería. Y bueno, pues Abraham obedeció y se desligó de todo eso y estamos viendo cierta similitud ahora con Jesús y su familia, esa familia que lo acogió también. Ahora Jesús pues tenía que llevar a cabo su misión en esta tierra y pues empezó también ya a mostrar que él era hijo de Dios, ¿verdad? Honrando a su familia terrenal, pero mostrando que también él era hijo de Dios. Y pues ha habido mucha discusión entre los estudiosos de la palabra. Sobre todo hay temas de tipo doctrinal acerca de la familia de Jesús, porque pues quienes sostienen que María es intercesora, es divina, pues sostienen que ya no tuvo Jesús más hermanos y que María siempre fue virgen, porque pues esa es la figura que le han dado en esa religión y es como les conviene tenerla. Sin embargo, en la Biblia podemos ver que después de que nació Jesús el primogénito de esa familia, pues vinieron más hijos y eso lo vamos a leer ahora en algunos versículos. Y bueno, hay diferentes puntos de vista acerca de los hermanos de Jesús. Algunos, como que hay como dos grandes posiciones. Algunos sí sostienen, tal cual lo dice la Biblia, que fueron hermanos reales de Jesús. O sea, medios hermanos, por decirlo así, porque pues ya eran hijos de José y María y sabemos que Jesús pues no fue concebido por José, sino por el Espíritu Santo. En ese sentido, digo que eran como sus medios hermanos, pero sí eran hijos de José y María. Y en consecuencia, todos ellos eran más jóvenes que Jesús, porque Jesús fue el unigénito, el primero que nació a María. Este es el punto de vista más natural y de la manera sencilla y directa como lo describe la Biblia. Podemos ver algunos versículos en Mateo 1:25, donde nos dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, hijo primogénito. Entonces vemos que Jesús era el mayor de sus hermanos. El primero, Lucas 2:7 también nos dice que María tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces, estos dos diferentes pasajes de Mateo y Lucas nos aclaran perfectamente que Jesús era el primogénito, era el hermano mayor.
de los hermanos que vinieron después. Y hay otra corriente doctrinal, decía yo. Hay varias, pero una importante que se contrapone con pues lo que está revelado claramente en las Escrituras, se contrapone, que es que dice que los hermanos de Jesús pues no eran sus hermanos verdaderos, porque eran hijos de José, de otro matrimonio, y que María siempre fue virgen. Porque les digo que pues así han conceptualizado a María y pues han declarado que es virgen, cosa que la Biblia pues lo aclara, que tuvo más hijos. Y aquellos que sostienen este punto de vista de que los hermanos de Jesús solo eran hijos de José y no de José y no de María, pues lo sostienen porque en algún momento sus hermanos juzgaron a Jesús por su incredulidad y dicen que en la cultura oriental eso no hubiera sido posible si Jesús era el hermano mayor. Sus hermanos nunca se hubieran atrevido a criticarlo o a meterse con él por ser el hermano mayor. Entonces, que seguramente eran otros hermanos y que por eso hablaron de Jesús sin pues tener ningún problema. Sin embargo, no tiene ningún fundamento bíblico esto, más que lo que ya les leí, donde la Biblia dice claramente quiénes son los hermanos de Jesús. Esta, digamos, punto de vista errado, por decirlo así, pues a veces lo quieren sustentar como el momento en que Jesús estaba en la cruz y encargó a María, a Juan, que no era su hijo, ni era hermano de Jesús, y entonces dicen, pues si hubiera tenido hermanos directos Jesús, pues lo hubiera encargado a otro hermano, pero se la dejó a Juan el discípulo. En fin, el comentario solo lo hago como contexto, pero nosotros lo que tenemos que hacer es solamente opinar de lo que la Biblia dice claramente, que Jesús era el hijo primogénito y que tuvo 4 hermanos y que tuvo también hermanas. Y eso, pues no hay lugar a dudas con los versículos que ya les leí de la Biblia. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Pues que habrá muchos tipos de conjeturas acerca de la familia de Jesús, pero si no tienen sustento en la Biblia, pues no podemos darles crédito, ¿verdad? Por más estudios o libros que se hayan escrito, pero si no está en la Biblia, pues solo van a ser suposiciones o hipótesis que no tienen respaldo en la palabra. Lo que sí menciona la Biblia, además de los versículos que ya leí, donde las personas mencionan a los hermanos de Jesús por su nombre, pues hay otros pasajes de la Biblia donde se mencionan a los hermanos de Jesús, por ejemplo, en las bodas de Caná. Jesús estuvo acompañado en ese evento, en las bodas de Caná, por su madre y por sus hermanos. Juan 2:12 dice que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Entonces, empezamos a ver que en el ministerio de Jesús también tuvo acompañamiento de su madre y sus hermanos. Lo dice claramente Juan 2:12, que estuvieron en las bodas de Caná. Y también la escritura deja registrado el momento en que María, la madre de Jesús y sus hermanos, pues lo fueron a buscar para pedir una audiencia con Jesús. En Marcos 3:31 al 35, este pasaje también está en Mateo 12, dice que llegaron, Marcos 3:31 dice, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero no se quedaron afuera, pero se quedaron afuera y mandaron llamar a Jesús. Y la muchedumbre sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Entonces es un pasaje muy explícito donde llega la familia de Jesús cuando Jesús estaba en pleno ministerio
y le avisan que su madre, sus hermanos y sus hermanas lo buscaban. Ya no se menciona aquí a José y ya no se vuelve a mencionar en ninguna de las escrituras del Nuevo Testamento por lo que se supone que pues ya no vivía José, porque ya no se vuelve a tener mención de él. ¿Qué es lo que responde Jesús cuando le avisan que lo buscan su madre, sus hermanos y sus hermanas? Jesús responde con una pregunta, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y volteó a ver a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, refiriéndose a la audiencia que tenía enfrente, y enseñó una gran verdad, dijo, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, en este momento, Jesús se está revelando ya como el Hijo de Dios. Ya la gente lo había conocido como el hijo de esa familia, de José y María, pero ahora Jesús ya se revela como el Hijo de Dios y les hace ver que Él no está acotado a una familia terrenal. Dice, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, declarando las prioridades para todo hijo de Dios. Otro pasaje en Lucas 8:21 dice que Jesús respondió en esta misma escena, dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Jesús nos enseña entonces ahora que todos los creyentes somos una familia cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando oímos la palabra y la ponemos por práctica. Ya más adelante, al final del ministerio de Jesús, sus hermanos pues como que lo exhortan para que pruebe que Jesús era el Mesías, porque en algún momento de su ministerio, pues había dudas y la situación empezó a ponerse muy caótica y sus hermanos exhortan a Jesús para que se muestre como el Mesías. Y es otro pasaje en donde vemos a Jesús interactuando con sus hermanos o a los hermanos de Jesús interactuando con él. Está en Juan 7, del 3 al 5. Y ahí nos dice este pasaje de la Biblia, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, le dijeron sus hermanos a Jesús, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, este pasaje de Juan 7, 3 al 5, que acabo de leer, nos da fe de que pues a los hermanos de Jesús les costó trabajo verlo ya como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, pues toda la vida lo vieron como un familiar suyo. Ahora estaban batallando con tener fe en él. Pero posteriormente ya podemos ver en la Escritura que los hermanos de Jesús, que en un principio dudaban, pues más tarde se convirtieron y serían muy importantes en la evangelización llevada a cabo por los discípulos de Jesús y en la formación de la iglesia. Por eso el libro de Hechos, pues ya nos habla del involucramiento de la familia de Jesús en la obra del Evangelio. Lo podemos ver en Hechos 1, 13 y 14. Nos habla que estaban en el aposento alto y nos habla de Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, de todos los discípulos. Dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este pasaje de Hechos 1, 13 y 14 ya nos da fe de que esos hermanos incrédulos en un principio, en que Jesús era el Mesías, pues ahora ya acompañaban a los discípulos de Jesús para evangelizar y allí estaban perseverantes en oración con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otros pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de los hermanos de Jesús,
Pues Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 9 y versículo 5, nos da una revelación de que todos los hermanos de Jesús eran casados. Primera de Corintios 9:5 dice Pablo, pregunta Pablo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Entonces, Pablo en esta reflexión habla de los apóstoles, pero también habla de los hermanos del Señor, que eran casados y eran acompañados por su esposa en la obra. Así es que ya diferentes momentos del Nuevo Testamento, pues ya vemos el involucramiento de los hermanos de Jesús y su hermano Jacobo, pues se cree que fue el líder de la iglesia de Jerusalén, el hermano de Jesús, Jacobo, el hermano del Señor, porque hay dos pasajes donde hacen referencia a Jacobo y muestran la autoridad que él tenía con la iglesia ahí en Jerusalén. Por ejemplo, Hechos 12:17, hay una gran polémica en ese momento de que se estaba evangelizando a los gentiles y dice que Jacobo hizo una señal con una mano para que se callasen y a ver, dice Pablo hace una señal con la mano para que se callasen y les cuenta cómo Dios había hecho la obra con él y mandó decir, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿Por qué? Porque mandó ese mensaje a la iglesia de Jerusalén, donde Jacobo era responsable. Y ya en Hechos 12:17, Hechos 15:13 al 15, dice que también había otro gran alboroto y cuando callaron, Jacobo, respondiendo, les dijo, varones, hermanos, escúchenme. Este Simón Pedro nos está contando cómo Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto confirma la palabra de los profetas. Entonces habla de una intervención de Jacobo, donde en medio de una polémica, él con autoridad, pues aclara la situación. Es por eso que estos versículos nos dejan ver que el hermano de Jesús, Jacobo, pues era una autoridad en la iglesia en Jerusalén. Y en términos generales, pues estos hermanos incrédulos en un principio, pues llegaron a tener un papel importante en la iglesia de Jesús. Gálatas 1:18 al 19, también Pablo dice que después de 3 años subió a Jerusalén porque fue a ver a Pedro y permaneció ahí 15 días, pero no vio a ninguno de otro apóstol, solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, estos breves versículos que les he leído en esta tarde, pues son pocos, pero sí nos dejan ver el protagonismo, digamos, la participación de la familia de Jesús mientras él vivió como hombre en esta tierra y luego durante su ministerio, cuando se reveló y luego cuando ascendió al cielo, como esta familia pues siguió la obra que Jesús mandó a sus discípulos que hicieran. Así es que yo espero que pues el tema de esta tarde probablemente ya lo conocían o no habían visto tal vez con detalle las pocas escrituras que hablan de la familia de Jesús, pero creo que ha sido un buen momento para tener presente quiénes fueron su familia terrenal y cómo participaron con Jesús en su ministerio. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga en esta semana y los espero en el siguiente segmento del martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Muchas gracias y buenas tardes.